movimientos continuos van a permitir lubricar y mantener libre de polvo y nitritos al ojo, por lo tanto su función sobre todo es protector, ¿ya? Cuando los párpados están abiertos, el espacio que existe entre los párpados se llama hendidura palpebral, ¿ya? Y los ángulos de los párpados se conocen como canto medial y canto lateral, ¿ya? Ahora, los párpados están compuestos por varias capas, ¿ya? De afuera hacia adentro ya dijimos, primero viene la piel y el tejido celular subcutáneo, después, ¿ya? Como mencioné, capas muy finas. Después viene músculo, ¿ya? Y en este caso, el músculo elevador del párpado superior va a estar en relación con el párpado superior. Y con ambos, el músculo orbicular del ojo, ¿ya? Axel, está enfermo. ¿Qué hace el músculo elevador del párpado superior? Básicamente va a elevar el párpado que está en el lado con la película más fácil. Ah, ya, sí. En cambio, ¿qué hace el músculo orbicular, Nicole? Rotación. No. ¿Qué hace el músculo orbicular? ¿Qué hace? A ver, aquí. Cierra los párpados, ¿ya? Estamos hablando de capas de los párpados, ¿ya? Entonces, una capa muscular compuesta por esos músculos. Este eleva el párpado superior, si eleva, ya se abre, ¿no es cierto? En cambio, el orbicular cierra los párpados. El orbicular, Dina, ¿por qué nervio está inervado? Por el autos. No, se están confundiendo con los extraoculares. Por el facial. ¿Ya? Hay otro componente que es el tabique orbitario, que en cambio este es una continuación del periósteo. ¿Ya? Se continúa con el borde óseo de la órbita que es el lugar en donde va a estar tanto las estructuras accesorias del ojo como el ojo en sí. También tenemos el tarso, que son estructuras de sostén para los párpados, y aquí vamos a ver un gráfico. Y la conjuntiva, que es una capa de epitelio que cubre los párpados, ¿ya? Entonces, eso de fuera hacia adentro. En este gráfico vamos a ver algunas de las cosas que nombré. Por ejemplo, aquí están las placas tarsales de este color medio celeste. Como les decía, las placas tarsales son elementos de sostén para la piel en sí del párpado. Entonces, encima se inserta la piel del párpado con su tejido celular subcutáneo. Aquí están los músculos, el músculo elevador del párpado superior en relación con la placa tarsal superior. Aquí está el músculo orbicular de los ojos, está seccionado porque es todo, ¿no es cierto? Músculo orbicular. ¿Ya? Entonces el uno abre, el otro cierra los párpados. Porque esa es la forma correcta de decir, ¿no es cierto? Abrir y cerrar los párpados. Comúnmente se dice abrir y cerrar los ojos, pero eso es imposible, no se puede abrir y cerrar el ojo, el ocular. Lo que hace es abrir y cerrar los párpados. Abrir más bien el párpado superior, porque solo ese es el que se eleva, el párpado inferior tampoco. ¿Ya? Miren, en este otro gráfico, en un corte sagital, en cambio estamos viendo el periósteo de la órbita, es decir, hueso, y como les decía, una continuación de ese periósteo es este tabique orbital, otro elemento de los párpados, ¿ya? Un elemento óseo, ¿ya? Aquí vemos el músculo, que era esta otra capa, músculo orbicular que está en este gráfico, ¿ya? Aquí tenemos el tarso, que es este elemento de sostén, ¿ya? Y vemos que como en el tarso se relaciona tanto con el tendón como el músculo, el tendón como el propio músculo elevador del párpado superior. Es un sitio en donde también se insertan, ¿no? Estos músculos de aquí. Y como vemos, el párpado también tiene glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas van a producir una secreción ceruminosa que también sirve como protección, ¿ya? Aquí sí le vemos completo al músculo orbicular del ojo, ¿ya? Rodeando al ojo, ¿ya? Entonces tenemos que hay dos partes de este músculo que está asociado directamente con el párpado, que es la porción palpebral, y el que está ahí en contacto con la órbita, el hueso, ¿ya? Que es la porción orbital, ¿ya? Porque esta porción orbitaria se extiende más allá del ojo, ¿ya? En contacto con el hueso que contiene el bulbo ocular. Miren, aquí está retirado en cambio el músculo orbicular y vemos otra vez el tarso
que va a estar tapizando a los párpados, ¿ya? Esta es una capa transparente y no solamente va a tapizar el párpado, como se ve aquí, sino también va a estar tapizando el ojo. Entonces, la conjuntiva que tapiza la parte interna del párpado se llama conjuntiva tarsal o palpebral. Si le ven que es esta parte brillante, aquí porque es transparente, ¿ya? Pero tapiza la parte interna del párpado. Y también hay conjuntiva y en este epitelio cubriendo la parte anterior del ojo o bulbo ocular, pues por eso conjuntiva vulvar. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? La conjuntiva es una capa de epitelio, es transparente. Tapiza tanto la parte interna del párpado como la parte anterior del ojo. ¿Ya? Entonces, la que tapiza la parte interna del párpado es conjuntiva palpebral o tarsal. Y la que tapiza la parte anterior del ojo, conjuntiva vulvar o ocular, que también se le llama. ¿Ya? Pero es transparente. En realidad, en procesos infecciosos es cuando se hace evidente y se enrojece, como en la conjuntivitis. Aquí. ¿Ya? Pero es transparente, es una capita que cubre el ojo y que también tiene función protectora, ¿ya? Y cubre el párpado. Entonces, miren, aquí vemos la conjuntiva vulvar, como les dije, tapiza el ojo, ¿ya? Y la conjuntiva palpebral tapiza la parte interna del párpado. Ahora, entre las dos conjuntivas, miren aquí, ya. Aquí tapiza el ojo, ¿no es cierto? La conjuntiva ocular. Tapiza el borde interno del párpado, la conjuntiva palpebral. Y entre las dos, por ejemplo, si vertimos, por ejemplo, el párpado inferior o el superior, se crea una especie de bolsillito aquí, ¿ya? Que ese se conoce como fornis conjuntival. Aquí dice conjuntiva palpebral del párpado inferior reflejándose sobre el globo ocular. Y aquí se contenía la conjuntiva del párpado y entre las dos se crea este bolsillito que es el fornis conjuntival. ¿Ya? Y en el borde de los párpados van a estar estos pelos robustos que son las pestañas, que también tienen función protectora, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque al moverse los párpados también se mueven las pestañas y eso igual permite o evita más bien que entren polvo, detritos, cuerpos extraños a la superficie anterior del ojo. ¿Ya? ¿Qué otra función tendrán las pestañas? ¿Qué más permitirá con el movimiento de las pestañas? Eso ya dijimos, si evitar que entre el polvo, cuerpo extraño, insectos, está moviéndose el párpado y se mueven las pestañas. ¿Y qué más? También mueve las lágrimas, ¿ya? Y ya vamos a hablar de las lágrimas, ¿ya? Bueno, les decía que los párpados y también las pestañas van a contener glándulas. Miren, aquí está en el borde interno del párpado las glándulas del párpado, que en otras literaturas también les llaman glándulas de Meibom, ¿ya? Y en cambio, en el borde de las pestañas también van a estar otras glándulas que en otras literaturas les llaman glándulas de Sayce. Miren, en el borde de la pestaña, en el borde interno del párpado, ¿ya? Ambas partecitas producen glándulas. Entonces, esta región es rica en esta secreción ceruminosa. Estas secreciones ceruminosas a veces se acumulan cuando recién se despiertan, si les ha pasado, las famosas lagañas que dicen, ¿ya? Es a veces la acumulación de estas secreciones, ¿ya? Está mucho tiempo los párpados cerrados, ¿no es cierto? Entonces empiezan a acumular porque como no hay el movimiento para que estas secreciones también vayan fluyendo, ya se quedan acumuladas. Y también usualmente estas glándulas se infectan y producen infecciones locales. ¿Cuál es la diferencia, fíjense, entre el orzuelo y el chalazo? ¿Qué ven de diferente? A ver, Karen, ¿en el orzuelo?
Muy bien, ¿ya? Este de la pestaña, ¿no es cierto? ¿Ya? Este del párpado, ¿ya? Muy bien. Entonces, son infecciones comunes, ¿no es cierto? A veces cuando se obstruyen los conductos de estas glándulas ceruminosas es cuando empiezan a formarse estos procesos inflamatorios. El uno usualmente se ve hacia afuera porque está cerca del borde de las pestañas y el otro en cambio se ve subcutáneo como una tumefacción. ¿Ya? Vamos a ver el video de los párpados. Si o sea, tienes mucha en la sesión, ¿te puede salir pus o no? O sea, puede complicarse con abscesos, sí. No, ¿por qué la conjuntivitis es contagiosa? Depende, o sea, es contagiosa si es que se manipula y vuelve a... Es que la mayoría de conjuntivitis son virales. Entonces, como cualquier virus se contagia. Entonces, si usted está manipulándose los ojos, luego topa, saluda, se contagia. Y la otra persona otra vez se topa los ojos, porque muchas veces nos topamos los ojos cientos de veces en el día y no nos damos cuenta, ¿no? O la nariz, y por eso están enfermos ahí. Que se saludan y luego se topa la nariz y ya se contagió. Pues llevan el virus. Entonces, por eso. La mayoría de conjuntivitis son virales. El problema es que la mayoría de gente trata como que fuera bacteriana, pero la mayoría no necesita antibióticos. Una vez observados los músculos extraoculares, estudiaremos los párpados y el aparato lagrimal. Los párpados forman una cubierta móvil y protectora para el ojo. Los párpados superior e inferior se parecen mucho. Observaremos principalmente el superior. Con la observación de las estructuras que forman los párpados, pasaremos de la disección frontal a otra en la que las estructuras han sido divididas en pasos, capa tras capa, dando por resultado esta vista lateral. Los párpados están cubiertos en su parte externa con piel extremadamente delgada y móvil, e internamente por una delgada membrana sensitiva, la conjuntiva. Aquí se muestra la conjuntiva, que también cubre la parte anterior de la esclera. La conjuntiva que cubre el ojo, la vulvar, y la conjuntiva que se alinea con el párpado, la parte palpebral, son continuas en este fondo de saco, el fornix conjuntival. La conjuntiva es continua con la piel en el margen del párpado. Directamente por debajo de la piel de los párpados que se retira, se encuentra el músculo orbicular. Como ya observamos en la parte 1 de este video, el orbicular se extiende fuera del borde de la órbita, hacia la frente y la mejilla. Es un músculo muy delgado, casi sin color. Medialmente, muchas de estas fibras emergen de esta estructura, el ligamento palpebral medial, que está unido al hueso en la cresta lagrimal anterior, aquí. Las fibras más periféricas discurren hacia el hueso alrededor del surco lagrimal, aquí. Lateralmente, las fibras centrales del orbicular se insertan en el hueso aquí. Las fibras periféricas no tienen unión al hueso. Aquí se muestra parte del orbicular. Está dividido a lo largo de esta línea. Directamente por debajo se halla esta capa de tejido fibroso, el tabique orbitario, que se extiende dentro del párpado desde el periósteo del margen de la órbita. El tabique orbitario separa el contenido de la órbita de los tejidos blandos faciales. Por debajo del orbicular, esta estructura proporciona forma al ojo, el tarso, que se extiende desde este punto hasta el margen del párpado. Para la observación del tarso desde delante, se retira el músculo orbicular y después el tabique orbitario. También se ha retirado una gran cantidad de grasa orbitaria. El tarso se localiza aquí. Si se coloca algo por debajo del mismo, puede verse su borde superior. El tarso está anclado en cada extremo a los ligamentos palpebrales. Es muy flexible. Proporciona dureza al párpado, así como una curvatura que varía de modo que la forma del párpado se ajusta a la curvatura cambiante del ojo subyacente.
En la espesura del tarso se hallan numerosas glándulas tarsales. Aquí se muestra una de ellas. Las glándulas tarsales se abren justo a lo largo del margen del párpado aquí. Las glándulas tarsales producen una secreción lipídica que impide que las lágrimas se derramen. Esta estructura que desciende desde atrás es el músculo elevador. Este es su tendón. El tendón del elevador se inserta principalmente en el tarso. Sus fibras más laterales y mediales están unidas a los ligamentos palpebrales. Una vez Bueno, ahora vamos a ver otra estructura accesoria en conjunto, en realidad es un grupo de estructuras que se forman en el aparato lagrimal, cuya función va a ser producir, transportar las lágrimas, ¿ya? La estructura que se va a encargar de producir las lágrimas es la glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal, como ven, está en la parte superexterna del ojo, ¿ya? En una fosa del hueso frontal, específicamente para albergar a la glándula lagrimal. Y la glándula lagrimal va a estar dividida por el músculo elevador del párpado superior en dos partes, una porción palpebral y una porción orbital, ¿ya? Las lágrimas van a salir desde la glándula lagrimal, es decir, desde esta parte superexterna del ojo, y van a bañar la superficie anterior del ojo en esta dirección, ¿ya? Entonces, desde la parte superexterna a la parte inferomedial, ¿ya? Entonces, si ven, la glándula lagrimal tiene unos conductos pequeños por donde se excretan las lágrimas. Bañan la superficie anterior del ojo, llegan a estos puntos lagrimales, son unos orificios, no sé si usted se ha visto, hay como unos huequitos, esos son los puntos lagrimales superior e inferior, y ahí se dirigen hacia los conductos lagrimales o conductillos lagrimales superior e inferior, después al saco lagrimal, y del saco lagrimal al conducto nasolagrimal, ¿ya? Entonces, esos serían los componentes del aparato lagrimal y el recorrido de la lágrima, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá, ¿ya? Ahora, ¿qué función tienen las lágrimas? A ver, Fran. Bueno, la primera es como para aumentar. No lubricar, ¿ya? ¿Qué más? Si el ojo estaría seco, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué otra función tendrá? A ver, ¿cómo es? No, iba a decir. Ya, Iba a decir otra cosa. Ana, ¿qué otra función tendrá las lágrimas? De limpiar el ojo, por ejemplo, si ya le ayudan a la gente externa. Tu lubrica limpia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tendrá? ¿Qué otra función creen que tengan las lágrimas? Las lágrimas también tienen en su composición nutrientes, entonces van nutriendo también las superficies del ojo, sobre todo las superficies avasculares, como la córnea que ya vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, sobre todo función de lubricación, de protección, de nutrición, ¿ya? Entonces, yo les decía que viene la lágrima desde la glándula lagrimal hasta este conducto nasolagrimal. ¿En dónde desembocará este conducto nasolagrimal? Keila. ¿Cuál? ¿Keila o Keila? Keila. A ver. Bien, la nariz, por eso es conducto nasolagrimal. ¿Por qué parte de la nariz? No, pero está cerca. No en los cornetes. ¿Qué está entre los cornetes? ¿Qué estructuras hay entre los meatos? Los meatos, ya. Este desemboca en el meato nasal inferior. ¿Ya? Ahí tenemos. Aquí no le vemos al globo ocular, pero sí les vemos a los puntos lagrimales, a los conductillos y al saco lagrimal. ¿Ya? Y aquí le vemos a la glándula lagrimal dividida por el tendón del músculo elevador del párpado superior, como les decía, en una porción orbitaria y en una porción palpebral. ¿Ya? Ahora, Gerson, ¿qué nervio craneal inerva la glándula lagrimal?
facial. Y esta será función simpático-parasimpática. Simpática. ¿Cuál? Simpática. No, parasimpática. Los labios craneales solo parasimpáticos. ¿Ya? Entonces permite la secreción, función secreto-motora, se produce lágrimas. Vamos a ver el video del aparato. Aquí se encuentra el margen de la órbita. Justo por debajo y detrás del mismo, sí, se halla la glándula lagrimal, que secreta el líquido lagrimal en las lágrimas. Esta reposa en un hueco en el techo de la órbita, la fosa de la glándula lagrimal. Los muchos pequeños conductos de la glándula lagrimal se abren en el fornix conjuntival, localizado más arriba aquí. Las lágrimas abandonan el espacio frente al ojo a través de dos pequeñas aberturas denominadas punto lagrimal. Aquí se muestra el punto lagrimal inferior. Para observar la superior, es necesario doblar el párpado superior. Aquí se muestra el punto lagrimal superior. Para observar su curso, observaremos una disección en la que se ha retirado el orbicular y en la que se Y así se producen las conjuntivitis. Eso así. ha inyectado material azul en el punto lagrimal. Aquí se encuentra la superior y aquí la inferior. Emergiendo de los puntos se encuentran los conductillos. Aquí puede observarse el conductillo lagrimal superior y aquí el inferior. Los dos conductillos convergen detrás del ligamento palpebral medial que se retira. Los conductillos se unen y entran en este reservorio, el sacro lagrimal. El sacro lagrimal está rodeado por las fibras de origen del músculo orbicular. Cuando parpadeamos, la presión de las fibras de este músculo provoca que el saco lagrimal drene lágrimas en dirección descendiente hasta el conducto nasolagrimal. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Pero entonces se relaciona tanto cómo actúan, por ejemplo, los goteros a nivel de qué actúan. No, los goteros directamente están bañando la superficie del ojo en lugar de una lágrima. Eso me dicen. Ajá. O sea, Pero los si es que son los goteros de lágrimas. y los Que hay un montón de otras cosas. sí, pero los que, por ejemplo, cuando hay infecciones y les mandan un gotero cuando hay infecciones. Porque si tiene antibióticos. Ajá, a nivel de qué actúan. Depende. Pero bueno, como está dañando la superficie del ojo, dependiendo de la infección, la parte anterior del ojo es la que va a reabsorber. En este caso, la conjuntiva más fácilmente. Ya. Pero si son solo para el hospital, las lágrimas van a ser la función de las lágrimas, simplemente bañando para que el ojo no esté seco. Porque hay algunas patologías que producen ojo seco, algunas enfermedades autoinmunes producen ojo seco. Fisiológicamente también va disminuyendo un poco la producción de lágrimas, por eso los adultos mayores a veces también tienen esa sensación de ojo seco. Entonces, bueno, por ahí puede ir, por ejemplo, un tema, no se quiere decir el recorrido, una lágrima, mencionando todo, en su historia. Ya, a ver, entonces, esas serían las estructuras accesorias del ojo. Ahora vamos con el ojo en sí, ¿ya? Entonces, el ojo anatómicamente va a estar conformado por tres capas subúnicas, una capa externa, fibrosa, una capa media, que es vascular, y una capa interna o nerviosa, ¿ya? Todo el globo ocular va a estar dentro de la órbita rodeado por bastante grasa periorbitaria, como se ve aquí, y como también veíamos en el video, ¿ya? Bueno, aquí les he puesto de referencia estas pelotas de ping-pong porque el tamaño del ojo de un adulto es más o menos del tamaño de una pelota de ping-pong. Aquí en este gráfico vemos las tres túnicas. Miren que está de color blanco la túnica fibrosa externa, en el gráfico de color amarillo está la intermedia o la vascular, y la más interna está de roja, que es la túnica nerviosa, la retina. ¿Ya? Ya vamos a ir una por una.
Vamos primero por la túnica fibrosa, que es la más externa. La más externa, las capas externas generalmente son más duras que las otras, ¿ya? Porque generalmente se relacionan con funciones de protección, soporte mecánico y protección física. También en esta túnica externa fibrosa se van a insertar los músculos extraoculares. Yajaira, ¿cuáles son los músculos extraoculares? O extrínsecos del ojo. Lateral. Esos son los 6. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces los 4 rectos y los 2 oblicuos, ¿ya? Músculos que mueven el globo ocular. Ahora, esta túnica fibrosa a su vez va a tener 2 componentes, la esclera o esclerótica y la córnea. Vamos a ver primero la esclera. La esclera es la mayor parte, es toda la parte blanca del ojo, que nosotros incluso podemos ver, ¿no es cierto? La parte anterior de la esclera podemos ver la esclera, ¿ya? Aquí específicamente en la esclera es donde se insertan los músculos extraoculares, ¿ya? La esclera parecería totalmente blanca, pero sí es vascularizada. Entonces, si usted se ve de cerca su esclera, sí va a notar algunos vasos sanguíneos chiquititos, ¿ya? Porque sí tiene vasos sanguíneos. En cambio, continuándose por la parte anterior de la esclera, tenemos la córnea, que es esta capa transparente, ¿ya? Que se ve como brillante aquí, ¿ya? La córnea es una estructura, en cambio, avascular. La esclera sí tiene vasos sanguíneos, pero la córnea no. ¿Cómo se nutrirá la córnea si no tiene vasos sanguíneos? O las lágrimas que decíamos hace un rato, y el humor acuoso, que ya también vamos a hablar del humor acuoso. Bueno, aquí están los músculos extraoculares, los 6, ¿ya? Denise, el tercer par craneal, ¿qué músculos nomás inervamos de los 6? El recto superior, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo Inferior. El troclear, Camila, ¿qué músculo inerva? La oblicuo superior y el abducens el recto lateral, ¿ya? Ahora, entre las dos estructuras, la esclera y la córnea, vamos a tener un límite que se llama el limbo esclerocorneal, ¿ya? Fíjense que la córnea no está como al mismo nivel de la esclera, sino que sobresale hacia adelante, protruye un poco hacia adelante la córnea, ¿ya? Entonces, esa sería la túnica externa, esclera y córnea. Ahora vamos con la túnica media, que es la túnica vascular, y es porque tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos que discurren por esta capa, ¿ya? Aparte, la túnica vascular va a tener algunos elementos que intervienen para regular la cantidad de luz que ingresa al ojo, otros elementos para secretar y resolver el humor acuoso, que es esta sustancia que nutre la cámara anterior del ojo, que vamos a ver. También sus elementos van a controlar la forma del cristalino, que eso nos ayuda a enfocar imágenes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta túnica? Tenemos el iris, el cuerpo ciliar y la corotis, ¿ya? 3 están aquí. Vamos primero con el iris. El iris en este gráfico está de color café. Ya vamos a ubicar el primero. Miren, aquí está el iris. ¿Ya? Es todo esto de color café. El iris tiene las células pigmentadas que le dan el color a su ojo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de células pigmentadas, es el color del ojo, ¿ya? Mientras más células pigmentadas, más oscuro el ojo. Menos células pigmentadas, más claro tiene los ojos, ¿ya? Y eso tiene un componente genético, la cantidad de células pigmentadas que tiene cada persona. La mayoría tiene muchas células pigmentadas, por eso la mayoría tiene marrones oscuros, ese color, ¿ya? Ahora, el iris tiene una abertura en el medio, que es la pupila, ¿ya? Un huequito. Y es por ahí donde entra la luz. Y esa pupila puede cambiar de tamaño. Entonces esa abertura puede hacerse más grande o más pequeña. Y eso depende de la acción de estos dos músculos. El músculo esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila.
¿Qué nervio craneal inerva el músculo esfínter de la pupila? Ahí. El oculomotor, el tercero. Esto ya deben saber. ¿Y el músculo dilatador de la pupila? ¿Qué inervación tiene? Simpática. Entonces no van nervios craneales, porque es inervación simpática. Y siempre nervios craneales parasimpáticos. No se olviden de eso, ¿no? Parasimpático para los nervios craneales, ¿ya? Como hace un efecto contrario, sistema nervioso simpático. Y estos músculos están en el iris, ¿ya? El músculo esfínter de la pupila suele disponerse sus fibras de manera circular. Y el músculo dilatador de la pupila, las fibras se disponen de manera radial en el iris, ¿ya? Y las células pigmentadas gliales no. Entonces, miren, aquí en el primer gráfico, miosis o midriasis. Miosis, ¿no es cierto? La pupila está más pequeña, ¿ya? Porque aquí esto es gracias a la acción del músculo esfínter de la pupila. Aquí, miosis o midriasis. Dilatada la pupila porque en cambio está actuando el músculo dilatador de la pupila, ¿ya? Para poder regular la entrada de luz, ¿ya? Ahora, otro componente de esta túnica era el cuerpo ciliar. Vamos a ubicar el cuerpo ciliar. Ahí está el iris, ahora vamos con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está aquí de amarillo en este gráfico, ¿ya? El cuerpo ciliar tiene el músculo ciliar. El músculo ciliar es un conjunto de fibras de músculo liso. Carlos, ¿qué nervio craneal inerva el músculo ciliar? El oculomotor. También el oculomotor. ¿Y qué hace el músculo ciliar? Modificaba lo que es el cristalino, la convexidad del cristalino. ¿Y le hace más plano, más redondo? ¿Qué le hace el cristalino? Parece que lo hace más plano. ¿Qué dice? ¿Es plano, más redondo? Más redondo, entonces. Más redondo, ¿ya? Eso le permite enfocar imágenes de cerca. Entonces, ¿esta es inervación simpática o parasimpática? Parasimpática. Nervios craneales, parasimpática, ¿ya? Entonces, el cuerpo ciliar tiene el músculo ciliar. Aparte, este cuerpo ciliar en sus extremos tiene estos procesos ciliares, estos como deditos que se ven aquí, los procesos ciliares, ¿ya? Esos procesos ciliares van a tener células que secretan el humor acuoso, ¿ya? A ver, Kaila, ¿para qué servía el humor acuoso? ¿Qué mencionamos? ¿Qué íbamos ya a mencionar? En la cámara anterior del ojo, y vamos a ver las cámaras, ¿ya? NUT, el humor acuoso es una sustancia que tiene nutrientes y oxígeno también, ¿ya? Ahora, desde estos procesos ciliares, en cambio, se extienden fibras que forman los ligamentos suspensorios del cristalino. Las fibras ciliares que se llaman o celulares también les dicen. Y los ligamentos suspensorios del cristalino van a hacer suspender el cristalino. Aquí vemos el cristalino, que es una lente biconvexa que nos ayuda a enfocar las imágenes. Entonces, gracias a estos ligamentos, el cristalino se mantiene en el centro, suspendido en el centro por detrás de la pupila. De manera que cuando ingresa la luz pasa por la córnea, pasa por la pupila, pasa por el cristalino, que se encuentra en la mitad, suspendido por estos ligamentos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya? ¿Qué elemento me falta de esta túnica? La coroides. Muy bien. La coroides, yo creo que mejor le vemos otra imagen. No se entiende muy bien. Y le hacemos. Ya, miren, aquí la coroides está de color amarillo, es todo el resto. Coroides, ¿ya? Esta capa, este
túnica vascular. Aquí adelante le vemos a la abertura del iris, el huequito, la pupila, el iris, el cuerpo ciliar, los ligamentos suspensorios, el cristalino, ¿cierto? ¿Ya? Ahora sí regresemos acá. Bueno, de nuevo en esta imagen se ve el cuerpo ciliar formado por músculo ciliar, que es músculo liso, formado por estos procesos ciliares que van a producir el humor acuoso, ¿ya? Que nutre, ¿no?, toda la cámara anterior del ojo. A ver, Dennis, lea esa partecita y esta de acá. Cuando el músculo ciliar se relaja, los ligamentos tiran y aplastan el cristalino. Cuando el músculo ciliar se contrae, libera tensión sobre los ligamentos y el cristalino se redondea. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? El músculo ciliar se contrae y el cristalino se hace redondito. Y eso me permite ver de cerca. En cambio, si el músculo ciliar no se relaja, no se contrae, está relajado, el cristalino se aplana y eso me permite ver de lejos. ¿Ya? Bueno, entonces, eso sería la capa media. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Vamos a adelantarnos un poquito a ver este video, porque este video no dice nada de la túnica interna, pero sí del externo y de la media. Continuemos ahora con la observación de las partes principales externamente visibles del ojo propiamente dicho. En el cuerpo vivo solo podemos observar una parte pequeña del ojo. Incluso en el límite del movimiento del ojo vemos menos de la mitad de lo que abarca su circunferencia. Aquí se muestra el ojo visto desde arriba. Este ocupa solo la parte anterior de la órbita. El espacio por detrás del ojo está ocupado por grasa que ha sido retirada en esta disección. La resistente capa exterior del ojo es la esclera o esclerótica. La esclera se extiende desde este punto, donde el nervio óptico la atraviesa, hasta este punto, donde se vuelve continua con la córnea transparente. La córnea es la ventana transparente que permite la entrada de la luz en el ojo. La córnea tiene una forma más convexa que la esclera, protruye hacia adelante. Por detrás de la córnea, el coloreado iris forma una división incompleta dentro del ojo. En el centro del iris se localiza una apertura ajustable, la pupila. El tamaño de la pupila cambia constantemente para limitar la cantidad de luz que entra por el ojo. El iris está formado por fibras musculares. Las fibras organizadas radialmente provocan la dilatación de la pupila, mientras que las fibras organizadas circunferencialmente, tanto aquí como aquí, provocan su contracción. La lente del ojo se localiza justo por detrás del iris y de la pupila. Aquí, por el lado izquierdo, llega la luz de una lámpara. Aquí abajo, en este punto más iluminado, la luz está chocando con el iris. Aquí está chocando con la superficie anterior de la lente. Las estructuras internas de los ojos son tan delicadas y fácilmente desplazables que no pueden mostrarse bien en esta disección. Se comprende mejor si se recurre a imágenes microscópicas y diagramas a los que espero que ustedes tengan acceso. Continuemos. A ver, entonces, todos ya debían haber entrado al Atlas, a ese que les dije. Entonces, todos entren ahorita desde el dispositivo con el que estén. Y ahorita van a identificar los elementos de la túnica externa y de la túnica media. Pero tengo otro 10. Este deberías descargarte. Es el papillo digital. ¿Qué dijo que preguntáramos?
los elementos que se pueden ver, porque de pronto no se pueden señalar todos. Aquí le voy a poner la túnica externa. Tenía la esclera y la corda. Y la túnica media esta tenía el iris, coroides, cuerpo ciliar. Cuando hablamos del iris, aquí también hay que buscarle a la pupila, porque es la abertura del iris, el centro del iris, la pupila, y también los músculos que contraen o dilatan la pupila. Y cuando hablamos del cuerpo ciliar, hablamos del músculo ciliar, de los procesos ciliares, ¿se ven? Procesos ciliares, y de los ligamentos que suspenden el cristalino. Entonces, creo que la mayoría de cosas sí se puede ubicar en el atlas. ¿Ya? Vaya viendo que después ya lo proyecto acá y cualquiera pasa para que señale. ¿Ya? No tengo. No. Y una pregunta. Cuando he escuchado que cuando se refriegan los ojos así muy duro, pueden hacer como que una protrusión de, me parece que era de la córnea. O sea, que de lo que ya es así media convexa, se vuelve más convexa, se puede decir. Y podría dañar lo que es la abertura palpebral. Pero debería tener alguna predisposición para que solo complotarse haga eso, porque dice, a menos que tenga alguna condición que le haga muy susceptible, pero así nomás, no escuchaba que así nomás. O sea, si es que se refiere, pero muy constantemente, o sea, hasta con, o sea, presionando. Porque he visto hasta videos donde muestran cómo al momento de fregarse el ojo, pero con fuerza, se hace como que una protrusión del ojo. Primero entra el ojo y luego como que se protruye pues, a lo largo del tiempo. La verdad que con repetición duele. Una vez ¿con qué fuerza se llama? Pero puede ser, pero no lo he escuchado. ¿Verdad que tienen un toque que todo lo que están haciendo? Ajá, cuando pasan así. Ahí tal vez por repetición, tal vez. Peligroso. Ahora sí hay condiciones que más bien el ojo, a todo el ojo, pero pareciera más, mira, más adelante. Pero así solo mejor no. Porque sí hay condiciones como el hipotiroidismo, que hay centrales. Y ahí sí se ve como producido, pero la cuestión está en la cola, sino antes. Ajá, me parece que sí. No, pero de carácter, a ver si. Ya, A igual. veces también es. Aquí. ¿Lograste entrar a ese atlas? Yo me entré a mi atlas de confianza. Porque ese no me mucho.
Es que tiene que estar conectado a la red de la U. ¿En serio? Sí. Me dice que me descargue. Ajá. Por eso descargué en el celular. No me descargué en el. No veo, espérate. Ya. Esto me corre. No tiene que descargarse, claro. Ahí pone Ah, es que eso pasa en la laptop, ¿no? Pero en el iPad sí pide que se descargue. Igual en Sí, el en el celular. celular también. no descargarse la Ajá. aplicación, Sí, no funciona. pero sí es gratuita. No sé. Que mejor me metí con otro Atlas. El que quiera. Lo importante es que Ya los puedo, señores.
está. Explica todo según yo. Yo también. Solo que esto no tengo. Los procesos ciliares. No, los procesos ciliares tengo. Ah, Lo ok. que no tengo son los ligamentos. ¿Tú tienes los ligamentos? ¿No es una busca? Porque no me salen. Sí. Lo que no tenía es hay los músculos del iris. Solo me sale con iris y ya. Denis, ¿te salieron los ligamentos? No. No, ¿verdad? Los ligamentos. Los ligamentos suspensorios. No. No hay verdad. No, ¿verdad? Yo tampoco. No. Tengo problema. Sí, este es el cuerpo ciliar. Entonces, estas fibras blancas, las Son más los ligamentos. externas, deben ser los ligamentos suspensorios. Ah, va. Gracias. Porque acá ya son otros, ¿Cuáles? que Entonces, se van a la parte amarillita, la nerviosa. No, es que yo no estoy con ese apps. No quería descargar, luego me usa mucho espacio. Ah, ahí está. De más afuera. ¿Tú crees que son esos? Sí, porque salen del músculo ciliar. Ya no. Cuerpo ciliar, perdón. Estos cachos de Atlas ya no moví. Y ya no son. Yo sé. Todos vieron ya en ese atlas, ahora lo vamos a ver también acá. A ver, ahí pasa señalar los elementos de la túnica externa. Vayan apuntándole ya, ahí está todo. Ahí mismo. Ahí está la escalera. Muy bien. A ver, Pina. Ahora pase a señalar los elementos de la túnica media. Dos elementos. Bueno, con el iris, ¿ya? Tiene que ver con el iris. El iris y sus elementos. Pase a señalar. ¿Dónde está la corales? Primero señala el iris. Esa es la pupila en ese centro. Ya, muy bien. A ver, vaya ocultándole la pupila. Ya, bueno, ya le ocultó. Entonces, mira, ahí señale lo que decía. Ahí señale el iris. Otra vez. Entonces, aquí en este axis, mira, en este axis si le sale el músculo dilatador de la pupila y señala el músculo esfínter, está más adentro. El músculo esfínter de la pupila. Ahí se ve los circulares. Ahora oculte los tres. Ya. Ay, me olvidó el nombre. Mayerly es su nombre. No. Para señalar las coroides. Iba a ser eso que en una sola diapositiva. Pero iba a ser los efectos sociales en una sola diapositiva. Pero no me gusta. Lo voy a hacer en tres. Sí, lo hice, por ejemplo, lo del tratamiento en dos. Aquí también le vamos a ocultar la pupila fetal. Ya. Ahora el cuerpo ciliar, procesos ciliares, Denis, vas a señalar.
procesos ciliares, a ver cuál es el Aquí está. ya, músculos ciliares que están en el cuerpo ciliar. Apófisis o procesos ciliares es lo mismo, ¿ya? Los que secretan hormonas. Ajá, ahí está aquí la soporta. Ya. Y como ya le quitamos al iris, la pupila, aquí le vamos, nos va quedando el cristalino, es la lente. Lente convexa. Y apenas, no sé si se enseñar esta imagen, no me acuerdo. Volteamos el cuerpo. Aquí están estas fibras onulares que forman los ligamentos que suspenden el cristalino. Ahí está. Lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, aparte acá también vemos a la glándula lagrimal, la porción orbitaria, la porción palpebral. Aquí se ven estos conductos chiquititos, excretores de la glándula. Acuérdense que viene la lágrima por toda esta parte, entran por los puntos lagrimales a estos conductillos o canalículos lagrimales, al saco lagrimal y al conducto nasolagrimal. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Y bueno, vamos a terminar con esta última capa, ¿ya? Y bueno, la última capa, algunos le llaman también túnica nerviosa, aunque en realidad no toda la capa es una túnica nerviosa, porque también está compuesto por una parte que no tiene células nerviosas, que es la capa pigmentaria externa, ¿ya? Y la otra capa que sí, parte de sus componentes son células nerviosas que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la organización interna de esta túnica? Como ya mencioné, teníamos la parte pigmentada, las células pigmentadas, y luego ya viene la parte nerviosa. Esta parte nerviosa está formada por este grupo de células que vemos aquí, ¿ya? Tenemos primero los fotorreceptores, que son los conos y bastones. ¿Cuál es la diferencia entre los conos y bastones? Los que reconectan Conos, colores, bastones, muy bien. Ahora, en circunstancias poco iluminadas nos ayudan a ver bien. La distribución de los conos y bastones es distinta. Los bastones suelen estar abundantes en la periferia. En cambio, los conos suelen estar más concentrados en ciertos lugares como la fovea y la mácula lútea, que ya les vamos a ver. Pero ambos van a captar, ¿no es cierto?, estos estímulos luminosos para luego convertirlos en señales eléctricas. Después de los conos y bastones tenemos las células bipolares, que les vemos aquí, células bipolares, hagamos más grandes. Están conos y bastones, luego vienen las células bipolares y luego vienen las células ganglionares, ¿ya? Conduciendo esta información, venía primero la luz y ya le iban captando los fotorreceptores por foto de luz y convirtiendo luego en energía eléctrica para ser transportados de estas células ganglionares. Entonces hay interacción, miren, entre fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares, están conectándose para conducir esta información. Las células amácrinas que les vemos aquí y las células horizontales van a modular las conexiones entre estas otras, fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares, ¿ya? Y las células ganglionares, los axones de estas células ganglionares son el origen real del nervio óptico, como ya hemos hablado antes, ¿ya? Ahora, si yo veo el fondo del ojo, voy a visualizar esta imagen. En otras palabras, estoy viendo el fondo de esta capa interna, también llamada retina, ¿ya? Y cuando veo el fondo del ojo, voy a visualizar ciertas zonas que difieren la una de la otra. Esta zona que es más clarita, que se ve amarilla, es justo el lugar en donde emerge el nervio óptico. Y en esta zona también se le llama mancha ciega porque no hay fotorreceptores, pues no se capta la luz. Y también por este disco óptico vemos cómo discurren vasos sanguíneos como la arteria y la vena central de la retina que luego se ramifican, ¿ya? Ahora, cercanos al disco óptico vamos a
zonas un poco más oscuras, una depresión central denominada fobia y otra que está a 1 milímetro de esta que es la mácula lútea, que en cambio son regiones en donde abundan los conos, ¿ya? Este entonces es la imagen normal que tiene que ver en el fondo del ojo, así, es decir, ver estas coloraciones distintas y más o menos este es el patrón de las ramificaciones de los vasos sanguíneos, tanto de la arteria como de la vena central de la retina, y la coloración es así media anaranjada, ¿ya? Entonces, esta es la imagen que debe grabarse por ahora, porque eso es lo normal, para que después usted pueda distinguir las cuestiones patológicas. Patológicas como, por ejemplo, cuando hay más ramificaciones de los vasos sanguíneos, como en una retinopatía diabética, ¿ya? O cuando hay manchas blanquecinas, que también se puede dar en una retinopatía diabética, ¿ya? Entonces, esta es la imagen que ahorita debe grabarse, lo normal, ¿ya? Luego que se le haga más fácil distinguir lo patológico, ¿ya? Ahora, el bulbo ocular, el ojo en sí, va a estar irrigado sobre todo por arterias ciliares. Y tenemos estas arterias ciliares posteriores, que pueden ser algunas cortas y otras largas, ¿ya? También las arterias ciliares anteriores, ¿ya? En relación al cuerpo ciliar, ¿no? Ciliares posteriores, ciliares anteriores, y también la arteria central de la retina que discurre justo por el centro del nervio óptico, que no se ve. Y en cambio el drenaje venoso va a terminar en venas oftálmicas superiores, venas oftálmicas inferiores, y ahí miren, seno cavernoso, ¿ya? También tenemos una vena central de la retina. Alguna vez les decía que el nervio óptico, que es este de aquí, cuando se forma en su desarrollo, engloba, por eso quedan adentro del nervio óptico tanto la arteria como la vena central de la retina, ¿ya? Si le vemos acá, entonces miren, aquí está el nervio óptico, ¿cómo desembocaba la oftálmica y superior e siguió inferior? el conjunto. Quedaba en el centro la vena central de la retina, y si ven acá la arteria central de la retina, o si la arteria estaba el nervio óptico, ya, en globo. Entonces miren acá, por ejemplo, voy a quitar el cristalino y la imagen del fondo, más o menos como la que veíamos, ¿no es cierto? O sea, el disco óptico es donde emerge el nervio óptico, y estas partes más oscuritas, la fobia central, la mácula lútea, y aquí las ramificaciones de la arteria y de la vena central de la retina, el fondo del ojo, ¿ya? Entonces, eso es lo que explora también en una optoendoscopía directa. Tiene que alcanzar a ver el fondo de ojo, pero para eso es mejor dilatar la pupila. Entonces hay algunos midriáticos para ayudar en eso, que se vea mejor, y de preferencia en una habitación oscura para que también puedan ver mejor, ¿ya? Y bueno, ya para ir terminando, ya. Ya para ir terminando, estábamos mencionando durante este tema, hablamos de una cámara anterior del ojo, pero también hay una cámara posterior. Ambas van a estar bañadas por el humor acuoso. A ver, Jair, despídese. ¿Qué estructuras formaban el humor acuoso? A ver, ¿quién ayuda? Eso, los procesos ciliares o apófisis ciliares que están aquí. El cuerpo ciliar. Entonces, aquí hay células que producen el humor acuoso, que como ya dijimos es un medio que nutre estructuras del ojo, tanto de la cámara anterior como de la cámara posterior. Ahora, ¿qué son esto de las cámaras? Son dos espacios, uno anterior y uno posterior, ¿ya? La cámara anterior del ojo va a estar, esta es la cámara anterior del ojo, ¿ya? Entre la córnea y el iris, así sería esto, ¿ya? Y la cámara posterior del ojo sería por detrás del iris y este cristalino, más o menos así serían las cámaras, ¿ya? Tanto por este lado como por este lado fluye el humor acuoso, que es producido por los procesos ciliares. ¿Sí le ven las direcciones de las flechas? Como miren, va desde la cámara posterior, también hacia la cámara anterior, ¿ya? Bañando el humor
humor acuoso a estas estructuras. Y este humor acuoso drena a través de este conducto de Schlenk o conducto o seno venoso escleral, que también se llama, es decir, sale por aquí. Este conducto de Schlenk también tiene conexión con venas del ojo, de manera que luego se dirige hacia el sistema venoso. Entonces, ese sería el recorrido del humor acuoso, ¿no es cierto? Se producen estos procesos ciliares, va bañando las cámaras del ojo y drena por el conducto de Schlenk hacia las venas del ojo, ¿ya? Y tiene que haber una producción regular del humor acuoso y una eliminación también regular del humor acuoso. Entonces, cuando se altera esta producción del humor acuoso o de su eliminación, por ejemplo, supongamos que hay una obstrucción en el conducto de Schlenk, aumenta el humor acuoso porque no puede salir, ¿no es cierto? Y eso aumenta la presión intraocular. Y el aumento de la presión intraocular ocasiona enfermedades como el glaucoma, ¿ya? Porque hay un desbalance entre producción y eliminación del humor acuoso por distintas causas, ¿ya? ¿Sí está claro eso? Ya. Entonces el humor acuoso. Y bueno, por detrás, en cambio, tenemos la cavidad posterior, o también llamada cámara vitrea, ya por detrás del cristalino, que en cambio tiene humor vítreo. Esta es una sustancia gelatinosa que le mantiene la forma esférica del ojo, ¿ya? Entonces, cuando se retira el humor vítreo, el ojo pierde su forma, ya no es esférico. Es gracias al humor vítreo que se mantiene así, de forma redondita, ¿no? Y bueno, ya para terminar, solamente un recuento de la vía visual, que esto más bien deben decirme ustedes, porque ya saben, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo empieza? Desde el estímulo luminoso hasta el encéfalo, ¿cómo va? A ver, entra la luz, ahí no está, pero a ver, entra la luz, ¿y qué estructuras nomás deberán atravesar del ojo? A ver, Karen, ¿qué nomás deberán atravesar? Entra la luz, está viendo la pantalla, ¿ya? Entonces esa luz ingresa por donde. Eso está atrás. Primero, ¿qué estructuras va a pasar? La córnea, La córnea, la pupila, el cristalino, ahí se va atrás. hacia A fobia, los fotoreceptores, las células bipolares, las células ganglionares. que van a formar una retina temporal y una nasal. Las células ganglionares forman el nervio óptico, ¿ya? Y de ahí. Plasma óptico, ese de Cruz, Pero solo la retina nasal. Las fibras nasales se cruzan y plasma óptico, las laterales operculares no, y de ahí se forman los nervios ópticos, de ahí. La encía, el cuerpo geniculado, el cuerpo geniculado lateral. Muy bien, núcleo dorsal, el cuerpo geniculado lateral del tálamo, sinapsis ahí, de ahí. Se va Hacia la corteza Se va a primaria. ir a la corteza visual a través de las radiaciones ópticas, que es cápsula interna, la función retrolenticular de la cápsula interna. ¿Dónde está la corteza visual primaria? Alrededor del surco calcarino, el El lóbulo surco occipital. calcarino, y arriba y abajo del surco calcarino, ¿ya? Para procesar estos estímulos visuales, ¿ya? Un grupo de fibras se dirige hacia el mesencéfalo para intervenir en el reflejo pupilar. En el núcleo Lo que me resta del lóbulo occipital, que no está cerca del surco calcarino, se conoce como la corteza visual de asociación, ¿ya? La información también llega allá, en cambio, para ayudarme a reconocer la visión de profundidad, identificación de imágenes, ¿ya? Y bueno, eso sería. Este sí tiene que verle de los dos, también similar en realidad de los dos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Cámara posterior y cavidad posterior no son lo mismo. No, porque la sería cavidad anterior incluye cámara y cámara. Y la cavidad posterior también se llama cámara vitrea. Ay, yo puse que ¿Ya? ¿Una otra pregunta? yo puse que eso. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vemos en la La anterior estaba por la. A ver,
La cavidad anterior tiene la cámara anterior y la cámara posterior. La cavidad posterior tiene al morbillo Tiene cámara posterior y cámara anterior. Aparte de este tema que dice órbita, pero eso es de huesos, eso no, ¿ya? Sino ya lo que hemos visto, las estructuras accesorias y el ojo. Sino que no me acuerdo qué libro es, que como que en la mitad les describe toda cómo se forma, qué huesos forman la órbita, eso no, ¿ya? Gracias. Bueno, gente, Pero pues ¿Me puedes estar desconectando, por favor, Denis? Gracias. Denisito, divino, precioso, bello. Qué lindo te quedan esos lentes, Denis. Nunca había visto a alguien que le quede los lentes tan lindo como a ti. Me bota el cargador, ¿no? Qué gracias, Denis. perdóname. Botaste mi charguercito. No sé de dónde saco tanta cámara. eso sí que es lento. Eso me sale natural. Ay, no. Ya.